Vibración Diamante, el podcast para elevarte escuchando mensajes de los seres amor luz, buenas músicas y cuentos mágicos para jóvenes y adultos. Conduce Ana Rosa Ortiz Manprín. Vibración Diamante, elevando tu vibración y la de todo tu entorno. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en el podcast número 27 ya. Esto es Vibración Diamante y quien les habla, Ana Rosa Ortiz Manprín. Compartimos hoy la música de Tiki Lepson. Él hace rock, pero rock de y con conciencia y para la conciencia, y todas sus letras apuntan a eso, a expandirnos la conciencia, a abrir el corazón. Como vivimos en el mismo lugar, tuve oportunidad de escucharlo varias veces, voy siguiendo sus temas nuevos y para esta vez lo invité a participar de este podcast y bueno, muy gentilmente, muy solícito, me pasó varios temas y bueno, creo que elegí los que más nos vienen con este momento. Este momento que estamos viviendo, que estamos en octubre. Acabamos de tener ayer una luna llena impresionante. Estamos en octubre 2020. Bueno, intenso, un mes que se nos viene muy fuerte para mucho trabajo interior. Así que nada mejor que el tema que nos han propuesto para hoy los hermanitos Amor Luz. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de el miedo. Cómo se genera y cómo se anula. Un tema tan temido, ¿no? El del miedo, justamente. Si hay algo que nos da miedo, es el miedo, paradójicamente. Bien, pero nos vamos a meter y bueno, y como siempre también nos reiremos un poco, o sea, yo tengo esa característica, digamos, que es de la de reírme de todo. Una vez que uno ha pasado ciertas fronteras, que ha estado, no sé, en experiencias muy intensas, puede llegar a reírse de aquellas cosas que jamás hubiera soñado que se podía reír. No como burla, sino como expresión de comprensión, de que en realidad esta vida es un juego, como dicen los hindúes, el lila, el gran juego de la vida. La verdadera vida es la de nuestra esencia, es eterna, es inmortal. Entonces, bueno, este tan temido miedo a la muerte, para empezar ya en tema, tiene que ver en realidad con el apego que tenemos a este cuerpo. Bueno, cada uno al suyo, no todos al mío. Yo al mío, vos al tuyo y así cada uno, a las cosas materiales, a las relaciones, como que todo lo que nos creemos que somos lo que tenemos y no es verdad. Somos una esencia de luz maravillosa. A veces la vida nos da la oportunidad de entrar en contacto con ese ser y nos quedamos más tranquilos. Bueno, pero voy a terminar la presentación. Hoy tenemos la segunda parte del cuento El Camino a la Alegría. Para comenzar este podcast número 27, les propongo que empecemos con uno de los temas de Tiki Lepson, con el tema que se llama Despertando. Y una vez que nos hayamos despertado, vamos a empezar con el tema del miedo. Ahí vamos entonces a escuchar un rock de la conciencia por el chamán rockero Tiki Lepson. Tengo la certeza que vivimos tantos años nadando en la mentira, voy de a poco despertando. En un mundo que quisimos
ver con esos ojos tan abiertos. Mira como de arriba los gigantes van cayendo. Al fin está asomando la verdad, el sol que nos va a iluminar. Y volverán todas las cosas que hemos olvidado, hermanos de otras tierras que nos han ido ayudando. Sabremos en verdad que somos uno, que es cuestión de evolución. Sabes que no tienes que temer, las cosas solo tienen que pasar. Saca el amor que hay en tu ser y sacude tu mundo, es el momento de ascender y entender, respetar, ayudar, animar y poner la intención en amar y saber observar el instante crucial, es saber que un principio llega al fin. Solo vos podrás saber cuando el momento llegue a dónde vas a ir. Y si no sabes en dónde encontrar la respuesta, escucha el Bueno, muchísimas gracias, Tiki, por este tema, por esta letra. Hay muchos mensajes ahí, muchos. Dice, si no sabes a dónde ir, si no sabes dónde buscar, escucha tu corazón. Y justamente los mensajes que recibí ayer de los hermanitos Luz, que eran para compartir en Facebook y en YouTube, hablaban de eso, de que en verdad uno siempre está con esa sensación de que ay, tengo que buscar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para crecer espiritualmente, para evolucionar, y es absolutamente todo lo contrario. No es, tengo que meditar, ¿cómo hago la meditación? Y siempre, de una forma o de otra, estamos nombrando la acción. Y el encuentro con nuestro ser viene exactamente por el otro lado. Lo que los antiguos chinos llamaban el Wu Wei, el no hacer, la quietud. Y cuando entramos en la paz, en la quietud, entramos en la luz, en el amor y estamos conectados a nuestra esencia. Solamente tenemos que decidirlo. Me ha pasado en muchas oportunidades, en sesiones privadas, en encuentros así, donde la gente quiere comunicarse, quiere estar telepáticamente unida al mundo sutil, pero cuando llega el momento tiene mucho miedo y se va, deja, abandona este intento de encuentro, o muchas ni siquiera lo intentan. Por miedo, justamente por miedo. Entonces iniciamos ya el tema del miedo. Si uno se pone a investigar, va a encontrar desde los estudios científicos, que no es que yo le dé más valor a la ciencia que a la verdad absoluta, por supuestísimo que no, pero sí entiendo que la mayoría de la gente valora y cree mucho en la ciencia, así que vamos a ir por ese lado. Desde ese lado uno ya tiene mucha información, ha habido muchísimos avances, sobre todo en las últimas 3 décadas, en las últimas 2 décadas y en la última década. Impresionante los avances y descubrimientos que se han hecho en relación a la neurociencia, a la neurobiología, todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores, todo lo que tiene que ver con nuestra psiquis, con nuestro ser más holísticamente. Y desde ahí
está el descubrimiento de que hay un miedo que es un miedo ancestral, que tiene que ver con nuestra parte más primitiva y que es un miedo que tiene que protegernos, o que su función justamente es la de protegernos cuando estamos, supongamos, en una situación en medio de la naturaleza y se escucha un ruido, uno enseguida reacciona, se alerta todo el sistema físico. Ese estímulo exterior hace que se provoque adentro toda una descarga de distintas sustancias, pero esta descarga, por ejemplo, de adrenalina, es la que nos prepara para la respuesta de huida en el caso de que ese ruido era un elefante, un orangután de 500 kilos que se desprende de un árbol y entonces uno sale corriendo, ¿no? Este es un mecanismo natural de defensa que todos tenemos frente a básicamente los fenómenos naturales, ¿no? Como, bueno, una tormenta, una helada, un fuego. Uno está preparado o para reaccionar. Esto también depende de otras cosas ya, de la formación, de la cultura, de la constitución, del temperamento, donde uno, supongamos, ante un fuego puede huir o ante un fuego puede quedarse a apagarlo. Ante un terremoto, cosa que he vivido, la tendencia a ayudar a todos los demás o la tendencia a escapar, ¿no? Pero bueno, está toda esa energía disponible en el cuerpo para reaccionar ante algo que fue un estímulo que desencadenó miedo. Entonces, ese miedo es un miedo coherente con estas opciones de accionar o huir, pero justamente lo que queremos es diferenciar ese miedo, un miedo funcional que tenemos todos los seres humanos, un miedo esencial, natural, salvador, le podríamos decir, y el otro que es un miedo social, un miedo psicológico. Social, ¿por qué? Porque no está en todas las culturas, sino que lo encontramos en nuestra cultura. Entonces, junto a ese miedo visceral, natural, salvador, tenemos este otro miedo que ha sido desarrollado y que tiene que ver con todo un sistema cultural. Vamos a parar acá, vamos a escuchar otro de los temas de Tiki Lepson, porque esto se está haciendo muy largo. Y después entramos en el próximo bloque, entramos de lleno a hablar de cómo funciona el miedo. Así que ahora nos vamos a escuchar Perdonarte a ti. Escuchen la letra, me encanta. Si quieren bailan, ya que es un rock. Los que sepan bailar rock se lo pueden bailar, los que no pueden inventar un baile, pero sí disfruten de la letra. Si esa brisa es huracán,
Vibración Diamante, el podcast para elevar la vibración. Aquí, Ana Rosa Ortiz Manprín, en resonancia con los seres amor-luz, compartimos temas y caminos a la elevación del amor y la conciencia. En el canal de YouTube y en la fanpage de Facebook, Ana Rosa Ortiz Manprín, vas a encontrar más material para inspirarte en tu camino. Y si querés apoyar este proyecto espiritual en el mundo material y si querés tener los cuentos mágicos que aquí compartimos, comunícate conmigo al 3548 57 28 54. Vibración Diamante, tu vibración. Y estuvimos escuchando a Tiki, que nos hace unas cuántas buenas propuestas a través de ese tema, de su rock, Perdonarte a ti, ¿no? Y animarse a soltar los viejos esquemas, animarse a escuchar el corazón, bueno, animarse. Justamente, ahí vamos, y ahí habíamos quedado con el tema del miedo y vamos directamente a recorrer el camino cada uno en su vida, tal vez algunos más, otros menos. Muchas veces cuando somos pequeños, nuestros padres o nos asustan, no vamos a cuestionar por qué lo hacen, todo eso sería un tema aparte, lo vamos a ver como algo cultural, como algo que ellos a su vez han recibido y sus padres a su vez, y bueno, como una cadena que viene de muy antiguo, donde para que nos portemos bien, para conseguir cosas, porque creen que funciona, o cuando somos padres nos vamos a involucrar porque creemos que funciona, asustamos a nuestros niños. Entonces les decimos, si no te portás bien, va a venir el hombre de la bolsa, o va a venir el cuco, o va a venir la llorona, depende de en qué país vivamos y cuál sea el monstruo que esté de moda, porque por ahí adentro en el interior de cada país hay distintos tipos de creencias, de supersticiones, y bueno, está el Yacyyateré, que en cada lugar hay alguien que cumple esta función de atemorizar, y esto se va grabando en nuestro cuerpo y va creando en la musculatura lo que Wilhelm Reich llamó la coraza muscular. Entonces, ante determinados estímulos, se cierra el diafragma, nos asustamos y ese miedo no es un miedo que nos da la posibilidad de huida o reacción. Ese miedo nos frena, nos paraliza, nos congela y hace que lo asociemos siempre a imágenes de posibles castigos corporales, quizás hasta nos han pegado, no quiero profundizar en eso, pero a lo que voy a cómo actúa el mecanismo, ¿no? Desde muy chicos ya se nos enseña a tener miedo, porque en otras culturas, como les decía en el primer bloque, no existe esto de la amenaza, no existe el cuco, no existe el monstruo, el que te come, el que te roba, el que te lleva, el que te separa de tu familia. La crianza es de una forma absolutamente en conexión con la naturaleza, con las capacidades que cada uno tiene, en armonía. Entonces no hace falta ese recurso que después se sigue reforzando en la escuela con los castigos, con el miedo a que te amonesten, el miedo a quedar libre, el miedo a... Y después sigue en la facultad, y para quienes estudian, para quienes van a trabajar, sigue en el trabajo, el que te retiren el premio. O sea, una vez que somos iniciados en el miedo, ese mecanismo se activa en montones de situaciones y es ya algo absolutamente inconsciente, sucede solo, ¿sí? Ahora, si nosotros podemos ver desde acá al pasado, en realidad nunca jamás vino una llorona que nos llevó, nunca jamás vino un hombre con una bolsa, nos metió adentro y nos sacó de nuestra casa para no volver nunca jamás. Pero sí se activó un mecanismo de, ante esa amenaza, producir imágenes terroríficas que, más las que ya nos dieron nuestros progenitores o maestros o docentes o
quienes nos hayan asustado, nosotros generamos las propias, y ese es el mecanismo básico del miedo. Una noticia, una frase disparadora, y adentro se lanza toda una producción de imágenes asociadas a aquellos antiguos miedos, donde al final terminamos nosotros como consolidando, reafirmando esta situación, y todo nuestro sistema hormonal se pone en funcionamiento para segregar todas justamente las hormonas, enzimas y todo lo que tiene que ver con el miedo. Nos asustamos, nos paralizamos y nos quedamos agotados por esta situación. Ahí ya tenemos descifrado cómo funciona el mecanismo. Podemos volver a este momento del podcast todas las veces que queramos para escucharlo nuevamente, pero como hemos ido avanzando mucho y el podcast tiene una duración en el tiempo y el espacio, los voy a invitar ahora a que escuchen el final del cuento, El camino a la alegría. En la parte 1, lo que pasaba era que se hablaba de una cultura que vive en un valle, en el valle de Ra, y que tienen un sistema de educación, una crianza absolutamente en armonía con la naturaleza, con los elementales, del aire, del fuego, de la tierra, del agua, donde los jóvenes son iniciados, tienen que pasar distintas pruebas para conectar con estos elementales y así ir armando y desarrollando cada uno su misión para después luego volcarla en su pueblo y así seguir manteniendo y perpetuando este camino a la alegría, una forma absolutamente diferente a lo que les contaba antes, pero por eso está bueno escucharlo como para inspirarnos en que cuando uno conecta desde la esencia, todo puede ser amor y luz, y bienestar y paz. Así que ahora vamos a escuchar las 2 pruebas que faltaron, porque en la parte anterior escuchamos las pruebas del agua y del aire. Y bueno, y el final del cuento. Todos invitados. Vibración Diamante comparte con vos el momento del cuento sagrado. Cuentos para jóvenes y adultos que eligen viajar con la imaginación. Vibración Diamante comparte con vos el momento del cuento sagrado. Cuentos para jóvenes y adultos que eligen viajar con la imaginación. La prueba de la tierra los llevaría a las profundidades de la tierra y a la hermandad con los gnomos guardianes de las piedras sagradas, que no eran otra cosa que piedras preciosas en extrema pureza. La experiencia comenzaba con un reconocimiento del lugar y el hallazgo de alguna de las entradas secretas a las cuevas subterráneas de Anga Thora. Había quienes, por una tendencia natural, hallaban los ingresos acuáticos. Estos eran pequeñísimos brazos del río Mehenmet que se introducían en las laderas de la colina oeste y se unían a los manantiales y surgentes que bajaban de la colina. En ese punto de unión solía darse un ingreso natural al interior de la montaña bastante acuático, por cierto. Una vez ingresado el visitante, podía hallar lagos interiores de colores esmeralda, turquesa o zafiro. Dentro de estos lagos se daban formaciones rocosas, calcáreas la mayoría, donde los gnomos exponían las piedras sagradas. Como estas cuevas eran inhabitadas, jamás corrían el riesgo de pérdida o extravío por mano ajena. En todo caso, lo mejor de esta prueba era que debían recorrer las cuevas y ordenar las piedras por reconocimiento de su grado de pureza, sin tocarlas, claro. El orden era solo oral.
Para esto requerían de unas cuantas investigaciones y para las investigaciones necesitaban la ayuda de los gnomos. Y estos seres eran más difíciles de hallar de lo que uno podía suponer. Pero toda experiencia tenía su parte misteriosa y mágica, y por cierto, esta también la tenía. Mientras los jóvenes recorrían las cuevas, los gnomos estaban con ellos todo el tiempo, solo que invisibles, y este era el dato que nadie sabía. Así que los participantes iniciaban los kilómetros de recorrido en las cuevas. Nadie tenía idea del paso del tiempo, ya que la noción de día y noche allí se tergiversaba. Tampoco había mucho de qué alimentarse, por tanto, se retornaba al ya familiar ayuno y, para terminar, en las cuevas muchas de las reglas y magias aprendidas para la superficie no funcionaban. Pero no todo era así de nefasto, no. Había que descubrir los modos de unirse a estos seres mágicos de la tierra, y por cierto había uno especial. Simplemente se trataba de entrar en estado de meditación tocando la gema que se alineaba al linaje personal. Una vez logrado esto, el guardián de esa gema se tornaba visible. Y no solo eso, sino que tenía la importante misión de engarzar para ese joven en cuestión un trozo de su gema familiar a un anillo que llevaría siempre de ahí en más, y esa joya sería la que le permitiría encontrar a sus ancestros sobre los finales de las pruebas en su sitio de poder personal. Una vez llegados hasta aquí, solo restaba concretar la salida. Y esto se tornaba muy fácil gracias a la gema que, si el dueño iba por el camino correcto, se llenaba de luz interiormente. Mientras que si el camino era errado, la piedra se volvía opaca, muy opaca. La prueba terminaba con una noche de danzas alrededor del fuego y con una deliciosa ración de la poción elaborada por las madres que cada cual se había llevado en un cacharro hermético para un eventual refuerzo que pudiera necesitar. Este era el eventual refuerzo al que aludían las abuelas. La danza de la noche anterior, en derredor del fuego, era el anticipo para la última prueba con los elementos y elementales. La prueba del fuego era de una belleza inusitada, desconocida hasta ese momento por ninguno de los avesados participantes. Consistía en pasar 21 días y sus noches en atenta observación del fuego. Sus actitudes, llamaradas, mutaciones, estiramientos, concentración, transmutación a carbón y el paso por todos los estados, desde la incipiente chispa hasta la llamarada brutal. Todo debía sentirse, oírse y observarse de manera de intentar hacerse uno con el fuego. A la segunda semana, por lo general, la mayoría de los jóvenes descubría la importancia o presencia de las salamandras, espíritus inmortales, sustento y elemento primordial del fuego. Quienes conseguían entablar una corriente afectiva intensa con ellas se veían altamente favorecidos, puesto que estos espíritus seres hablan directamente al corazón humano y allí se instalan cual llama viva espiritual. Más temprano o más tarde, todos terminaban con su llama cordial. Obtenido este enlace, sobrevenía la parte nodal de la prueba. Esta consistía en usar esa llama interior para develar el secreto mejor guardado en lo interno de cada cual. Este secreto es ni más ni menos que la misión personal que se viene a realizar y que la gente se desvive por conocer o la desconoce totalmente.
3 días y sus noches de danza ritual bastaban para entrar en profundo trance y celebrar la cósmica unión con el mensaje del corazón. Así, en este punto de las pruebas, cada joven tenía revelada su misión personal en la vida. Y pasada esta prueba, llegaba un mes de celebraciones y ensayos. En estas fiestas se comenzaba a practicar la misión propia, mientras que se incrementaban los poderes obtenidos hasta el momento y se afianzaban vínculos con los elementales. Para estas ocasiones se usaban vestuarios, elementos y escenografías preparadas especialmente, cual si se tratase de una obra teatral de envergadura nacional. Allí entrenaban y practicaban jugando y actuando lo que al salir sería el modo de vida de cada quien. Cuando todo esto pasaba, se avecinaban las pruebas finales, el encuentro con los ancestros arcoíris en el sitio de poder, la recepción del don familiar y por último la consagración, momento sagrado al que asistía absolutamente todo el poblado. Con tanta preparación intensa, los expárvulos hacían durante varios días los preparativos finales para realizar el viaje al encuentro del sitio de poder. Esto incluía una tienda donde acampar, provisiones especiales, livianas, pocas, pero muy alimenticias, elementos para obtener agua por si viajaban lejos de ambos ríos y un equipo de búsqueda y guía de seres mágicos. Esto último, en verdad, era lo principal. Todo lo demás podía perderse o destruirse. En cambio, el equipo guía era lo central. Recordemos que en el sitio de poder era donde tomarían contacto con los ancestros arcoíris. Los chicos ya estaban cargados con la energía de los Smuflis y tenían aliados en todos los reinos mágicos. Seres de agua, aire, tierra y fuego les acompañaban. Aún así, no bastaba. El encuentro con los magos máximos les pedía una alianza completa con el reino sutil, la cual conseguirían solamente si entraban en contacto con las Mehernas y Livenduliufs. Ambos seres, líderes en la orientación y conducción en los viajes al espacio intrarreticular, espacio dimensional donde se accedía al encuentro con los ancestros arcoíris. Habiendo llegado todos y cada uno a sus sitios de poder, con el instrumental completo, iniciaban los ayunos de sólido primero y de líquido al final para entrar en estado de elevada vibración. Acompañaban los ayunos con cánticos celestiales y meditaciones previamente aprendidas para esta ocasión. Al tercer día de cantos, la ayuda comenzaba a llegar. Los Livenduliufs generaban un espacio cuatridimensional al cual se accedía únicamente de la mano o bien en compañía de las Mehernas. Al ingresar ellas se abría el espacio intrarreticular y ahí era solo cuestión de recitar el mantra familiar hasta que llegasen los ancestros propios del clan de cada quien. Este encuentro era lo más sagrado de todo lo sagrado que vivieran los habitantes del valle en toda su larga vida. Ocurría a temprana edad, pues necesariamente era esta la forma de despertar a los pobladores a la cadena cósmica universal y su ley intrínseca de amor, celebración y paz. Y no solo era sagrado, sino que era una experiencia de suma belleza, armonía y serenidad. Mientras los cuerpos sutiles de los jóvenes se encontraban en la dimensión intrarreticular, empezaba una fina lluvia de gotas, luz oro, a la cual seguía una catarata fina y leve de rayos de iridiscentes y fulgurantes colores
vívidos, en tal intensidad que se diría que más que colores eran seres, y lo eran. Eran los ancestros que así se presentaban. A cada familia correspondía una gama tal de colores que en sí mismos eran un modo de transmisión de información. Para quien tuviese un elevado grado de captación, percibía intuitivamente el don que este ancestro transmitía año tras año a su linaje familiar. Los que no, debían aguardar a la siguiente instancia y allí recibirían en símbolos rutiformes la tan esperada revelación del don que perpetuaría la unidad familiar. Recibidos todos los dones, llegaba el instante del retorno a este plano, y eso sí que era divertido. Descendían raudamente por un espiral tobogán arcoíris hasta reinsertarse en el cuerpo físico en su plano material. Solo que la ubicación era ahora el gran salón del pueblo para la fiesta de la consagración. Mientras los jóvenes hacían ese traslado interdimensional, los abuelos habían regresado al pueblo. Toda la gente estaba congregada frente al parque central, dentro del salón, un lugar muy bellamente decorado con plantas y luces naturales y con alimentos energetizados que esperaban en bandejas ricamente ornamentadas. En el centro mismo de la sala, una fuente gigante de agua era el receptáculo de los viajeros intrarreticulares, quienes llegaban y eran recibidos por ondinas y nereidas que los ayudaban a tornarse corpóreos. Con todos presentes, la fiesta se iniciaba con fuegos de artificio, representando a todos los seres mágicos amigos en inmensas explosiones multicolores. Seguía un desfile de danzas donde los jóvenes egresados del año anterior sacaban a bailar a la nueva generación de iniciados. Luego venía el momento particular de la alimentación energetizada para ellos. Para finalizar, se otorgaba la consagración en sí, que consistía en el paso de los jóvenes y las jóvenes, uno por vez, bajo el arco central de las flores. Amorosamente, cada joven recibía una planta llena de pteras, haditas limpiadoras de energía astral, que debían sembrar en el portal de su casa. Al salir por el lado opuesto del arco, cada uno debía decir solemnemente el don recibido de sus ancestros arcoíris en voz alta. Este simple acto renovaba la estirpe familiar con su acuerdo a mantener ese don de por vida. El nombrarlo le daba poder al don. Así concluía un ciclo y se iniciaba otro, donde nuevos jóvenes serían los participantes de las mismas y eternas pruebas. Pruebas que compartían todos los habitantes de Ra desde los inicios de la existencia. Y, gracias a ellas, sostenían un equilibrio perfecto con los seres sutiles y la naturaleza. Se mantenían sanos, armoniosos y llevaban una vida plena que ellos veían como el simple y verdadero camino a la alegría. Una maravilla este cuento, como nos relata
una forma de vida. Quienes hayan escuchado el cuento completo, la parte 1 en el podcast número 26 y ahora esta segunda parte, habrán notado que en ningún momento hay participación de amenazas, de nada. Es todo una forma de vida, de interrelación con los seres mágicos, con la naturaleza. 3 generaciones, hijos, padres y abuelos se entrelazan en una cooperación mutua. Toda la sociedad vive en una cooperación mutua y así logran la armonía. Bueno, una situación absolutamente opuesta a la forma de vida generalizada del planeta. No digo que no haya lugares donde viven así, creo que los pueblos originarios de los distintos continentes han sabido vivir así, pero algo pasó luego que esto cambió muchísimo y terminamos viviendo en la cultura del miedo, en la cultura del dominio, donde unos dominan a otros justamente a través del miedo. Por todo esto que les contaba, donde el miedo se inyecta, se inocula en nuestra vida desde muy pequeños, cuando nos asustan para dominarnos, o cuando como padres asustamos para dominar. En vez de usar estrategias creativas, de distraerle la atención al niño con otras cosas, de poner límites claros, decir, no, esto no, ahora vamos a hacer esto, y pum, se hace eso. No, los asustamos. Si no comes, va a pasar esto. Si no te vas a dormir, va a pasar lo otro. Y ese mismo mecanismo sigue usándose después en los distintos lugares que vamos transitando. Escuelas, trabajos, nuevas parejas, la familia que armamos también, ¿no? Entre las parejas se amenaza, se instaura el miedo. Si no haces lo que yo te digo, no te doy plata. Cada uno sabrá en su propia experiencia, y esto se sigue usando en lo que se llama manipulación también en los medios masivos de comunicación. Entonces, antiguamente, para los que sean más jóvenes, que no sepan que antes la televisión era, no voy a decir que era mejor, sino que era diferente. Había una gran variedad de contenidos, había muy pocos canales y todo era mucho más variado, cultural, para la elevación espiritual, podemos decir, porque bueno, había muchos programas, no sé, de literatura, de danzas, de conocer otros países, de viajes. En cambio, con el paso del tiempo, en los últimos años, la mayoría de los programas, o inclusive el noticiero, que era en un momento algo de informar cosas que pasaban en el mundo, buenas y no tan buenas, ahora es absolutamente todo el tiempo muertes, asesinatos, robos, violaciones. Entonces con eso nos van manteniendo en un estado de miedo permanente, donde antes uno salía muy feliz a la calle y ahora cualquier otra persona es un potencial enemigo, asesino, ladrón. La gente me cuenta en las ciudades que pasa una moto y enseguida lo primero que piensa es, ahí viene un ladrón. Y yo, que tengo moto y ando en moto, digo, wow, qué horrible que cuando me acerco estén pensando que yo voy a robar a alguien. Bueno, pequeños detalles. El tema es que en lo que venimos hablando del podcast hablamos de un miedo natural, un miedo biológico, un miedo para preservar la vida, y de un miedo imaginario, un miedo social, un miedo inoculado. Y lo terrible es cuando este miedo se usa como herramienta de control para un grupo, para una escuela, una institución, una empresa o para toda la sociedad, que a mi manera de ver en los últimos años es un poco lo que se ha venido haciendo. Por eso es que justamente hace 30 años que no veo televisión y prácticamente no escucho radio, porque no quiero que me llenen mi cabeza de miedo, y como estos son mecanismos que se disparan automáticamente, porque también uno ha estado viendo películas de terror, porque uno ha vivido algunas experiencias de susto,
Entonces todo se va acumulando y todo se dispara inconscientemente. Entonces, el trabajo, vamos a ver cómo es la forma de librarnos de esto. Yo sugeriría, primero y principal, no ver tanta tele, dejar de llenarnos de más miedo, ya con la información general que uno se entera hablando con parientes, con amigos, suficiente. Por ahí uno puede escuchar un ratito o ver un ratito, nada más. No todo el día el televisor prendido, no todo el día dejar que nuestro cerebro se llene de noticias chatarras, porque la verdad es que en el mundo pasan montones de cosas hermosas también. Hay montones de movimientos solidarios, creativos, constructivos que no salen en las noticias. Entonces, ¿cómo nos enteramos de eso? Bueno, empecemos a comunicarnos más con otro tipo de gente, empecemos a buscar medios de comunicación diferentes, metámonos en internet, busquemos, radios alternativas, canales alternativos, a ver con qué nos encontramos como para alimentar nuestra mente con otro tipo de cosas, porque eso en el trabajo de deshacernos del miedo es fundamental. ¿Con qué nos alimentamos? Seguimos viendo y viendo las fotos, las imágenes, los videos de muertos, de niños. Recuerdo ver imágenes de niños tirados en la calle como si fueran basura, y que eso se toma por normal y natural. Gente, ojo, ¿a qué extremos estamos llegando de insensibilidad que este mecanismo de el miedo nos hace pasar por natural cosas que no lo son? La vida es lo más valioso que tenemos, si bien todos nos vamos a morir y si bien ya venimos sabiendo que vamos a partir, ese es otro trabajo. El miedo a la muerte, informarnos, asesorarnos, descubrir el sentido de la vida, porque si no nos la pasamos con miedo a la muerte y con miedo a la vida. ¿Y qué clase de vida llevamos? Esta vida no es vida si estamos siempre con miedo a vivir, con miedo a morir, con miedo. Entonces se trata de un trabajo personal, de salirnos de estas estructuras sociales, de revisar nuestra mente, de ir más lento, más despacio y prestar atención a qué cosas nos provocan, qué respuestas, a tratar de conectar con nuestras imágenes mentales y de ahí en más empezar este maravilloso trabajo de distinguir lo que es imaginario de lo que es real, y la imaginación, usarla para cosas constructivas, para crear muebles, situaciones, para crear momentos agradables, para crear lo que queramos crear, dibujos, pinturas, canciones, maquillajes, pequeñas macetitas con plantitas, cada uno que cree lo que quiera, pero usemos la imaginación hacia la creación y lo constructivo y empecemos a quitarle energía a esta cultura social mundial del miedo, de vivir aterrorizados, de darle alimento a el miedo, y nuestra vida va a cambiar impresionantemente. Y si nosotros podemos apropiarnos y ser dueños de nuestra vida y quitarle el poder a estos no se sabe quiénes que nos inoculan miedo a través de todos los medios, de las situaciones, nos engañan, nos mienten, vamos a poder crear, no sé si un mundo como el del cuento, pero algo mucho mejor, seguro, y vamos a poder apostar a quienes de verdad somos, a conectar todo el tiempo con nuestro ser luz, con nuestro ser amor, con nuestro ser paz. Y así termina este podcast, Vibración Diamante número 27, y nos vamos con el último tema de Tiki Lepson, que nos dice solo amor. Eso sería lo ideal, solo amor en nuestras vidas. Gracias.
siente al corazón, escucha al viento lo que susurró. Abre las ventanas, deja entrar al sol, que tu mundo nuevo cambie de color. Se está transformando todo alrededor, es como un incendio desde mi interior. Rompe las cadenas de esta oscuridad, lucha por ser libre, pero de verdad. Solo amor y nada más que solo amor. Somos uno, solo amor en el mundo, solo amor. Este movimiento nos revelará toda esta mentira, se va a derrumbar. El dinero, el odio, la ambición que ciega a los demonios, los que esclavizan, consumismo que nos idiotiza. Los que van llegando, digan lo que piensan, que lo que se esconde es lo que te apresa. Grítalo con ganas, cambia este sistema, es lo que nos pide la naturaleza. Solo amor y nada más que solo amor. Somos uno, solo amor en el mundo, solo amor. La verdad está allí en tu corazón. Solo amor, solo amor, solo amor, solo amor, solo amor en el cielo, solo amor en el viento, solo amor, luz por dentro, solo amor. Na 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 na, solo amor. Na 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 na, solo amor. Na 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 na, solo amor. Na 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 na, yeah. Vibración Diamante, el podcast para elevarte escuchando mensajes de los seres amor luz, buenas músicas y cuentos mágicos para jóvenes y adultos. Conduce Ana Rosa Ortiz Manprín. Vibración Diamante, elevando tu vibración y la de todo tu entorno. Cosa que